Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Tuvieron un buen almuerzo, un buen tiempo con sus familias. Ahora vamos a abrir las escrituras. Vamos a continuar aprendiendo del libro de Gálatas. En Gálatas capítulo 1, versículo 18, y vamos a leer hasta el versículo 24. Vamos a terminar el primer capítulo. Versículo 18, dice la palabra de Dios: Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar este libro. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas, Señor, y podamos aprender algo que sea significativo para nuestras vidas. Bendice, Señor, esta enseñanza en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema es Pablo y la preparación de su sumisión, y esta es la parte 2. La parte 1 fue el versículo 17, ¿verdad? Donde hablamos de este tema que vamos a continuar. Aprendimos el domingo pasado que el apóstol Pablo fue a Arabia con el fin de ser preparado y formado para su misión a los gentiles. Pero continuamos aprendiendo que después del tiempo que pasó en Arabia, regresa a Damasco. Y la primera experiencia de su ministerio fue la persecución de los judíos en Damasco. Eso es lo que él experimentó cuando regresó a Damasco. Y razón por la cual fue descolgado en una canasta para salvarlo de la muerte, ¿verdad? A él. Es interesante notar que en la preparación y formación de este siervo de Dios, permite a Pablo ser expuesto ante la gente que lo conocía en el pasado, y para poder así testificar la transformación poderosa que Dios estaba haciendo en su persona. Y eso es precioso, ¿verdad? Como Dios obró en la vida del apóstol Pablo. Vamos a observar aquí cómo Dios obra, ¿verdad? En la vida del apóstol Pablo. Vemos, número 1, de Damasco a Jerusalén. De Damasco a Jerusalén. Nota el versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Bien claro dice ahí que obviamente después de Arabia se nos comunica en el versículo 17 que volvió a Damasco. Después de que volvió a Damasco, pasaron 3 años, y desde ahí entonces subió, dice, a Jerusalén para ver a Pedro. Eso es lo que nos indica ahí, ¿verdad? Y dice: permanecí con él 15 días. Bien clarito. 3 años habían pasado desde que Pablo había regresado de Arabia a Damasco. Recordemos en este momento que después de haber sido instruido por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Arabia, el primer ministerio fue inmediatamente predicar a Cristo en Damasco, ¿verdad? Se nos comunica que el lapso de 3 años, Pablo estuvo en Damasco, y el final de esos 3 años subió a Jerusalén. Y ahí está bien clarito, no tenemos que ir, ¿verdad?, con tanta explicación. Eso está bien claro. ¿Qué estuvo haciendo Pablo en esos 3 años en Damasco? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, y ahí nos da un trasfondo de lo que sucedió. Note lo que dice aquí en el capítulo 9, versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron el consejo, dice, de matarle. Pero sus acechanzas llegaron
sea, las acechanzas de los judíos llegaron, dice, al conocimiento de Saulo, que los planes que ellos estaban haciendo, ¿verdad? En el complot que estaban haciendo para poderlo matar a Saulo, llegaron a sus oídos, ¿verdad? Y ellos, dice, guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Eso bien clarito está ahí cuál era el fin de que querían hacer con él. Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. All right, eso es lo que podemos ver que fue lo que sucedió en Damasco. Obviamente acuérdense que esa frase en el versículo 23, pasados muchos días, recordemos que esa frase, ¿verdad? Es la única que nos enseña que él estuvo ausente de Damasco, porque ahí estuvo solo unos días, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que estuvo ahí. Y eso lo encontramos ahí en el versículo anteriores del 23. Entonces, él se fue, los judíos resolvieron, dice, en consejo de matarle. ¿Cuándo fue este consejo de matarle? Cuando regresó de Arabia para Damasco. Y esos 3 años que estuvo predicando, que nos dice la Biblia, que estuvo predicando, esos son los 3 años que obviamente estuvo en Damasco, ¿verdad? Interrumpidamente estuvo 3 años. Eso es lo que nos indica la palabra de Dios en Gálatas. Entonces, en esos 3 años, él enseñaba, ¿verdad? A las sinagogas, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, en esos 3 años se dieron cuenta los judíos de que Pablo de verdad había sido transformado y que las instrucciones que ahora él estaba dando en las sinagogas no eran las mismas que él daba cuando era fariseo. Ahora ya él se identifica como cristiano, ¿verdad? Como seguidor de Cristo. Y entonces ya, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la expresión que usa el Espíritu Santo de aquí dice denodadamente instruía ahí. Entonces dice el versículo 24, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Por aquí estaba la palabra ahí denodadamente. Y esto, bueno, la cosa de que él ya había venido de Arabia, bien instruido, y ya él sabía qué es lo que tenía que enseñar, ¿verdad? Entonces, versículo 25, entonces los discípulos, dice, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Estos muros, ¿verdad? Se nos enseña en la palabra de Dios que en los antiguos tiempos, cuando los muros eran construidos, estos muros eran anchísimos, ¿verdad? Y habían personas que construían sus casas ahí, o sea, que vivían, eran lugares que podían vivir. Me imagino que ellos tenían, los discípulos tenían un aposento ahí donde ellos podían reunirse, ¿verdad? Y dice que de ahí él fue descolgado. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Y asumo que eso podría suceder, o puede haber sucedido también de que como todas las puertas estaban siendo cuidadas, como dice aquí la palabra de Dios, que estaban de noche y de día, estaban cuidando los gates, o sea, las puertas. Entonces no había otra manera de poder salir de la ciudad más que tirarse de los muros. Entonces dice que le bajaron en una canasta. Cada de cuenta que es una forma de elevador, ¿verdad? Que usaron, ¿verdad? Para bajarlo. Desde ahí vemos que el apóstol Pablo obviamente fue forzado a salir de Damasco por lo que él estaba ya predicando. Es obvio que eso se le llama persecución ya a él. Y eso es lo que el Señor le dijo, ¿no? Que él iba a padecer, y le enseñaré, le dice a Ananías, lo que es, ¿verdad? Le dice el Señor ahí en el versículo 15 del capítulo 9, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo, dice, le mostraré cuánto
le es necesario padecer por mi nombre. Y ese es el primer, ¿verdad? Vestigio de una persecución a Pablo después de que 3 años de comenzar a predicar al Señor Jesucristo allí en Damasco. Recordemos que Damasco en este contexto, ¿verdad? Es la capital de Siria, ¿verdad? Necesitamos recordar eso cuando hablemos de Damasco. ¿Por qué lo querían matar? Por predicar el precioso evangelio de Cristo por 3 años. En otras palabras, él estuvo 3 años ahí predicando, ¿verdad? Y me imagino que llegó el momento que ya los judíos dijeron, no, este señor, ¿verdad? Hay que hacer algo en contra de él. Es obvio que perdió la conexión con su gente que lo apoyaba para apoyarlo para hacer el daño a los seguidores de Cristo. Entonces ahora él es el que estaba siendo perseguido. Qué interesante, ¿no? Reconozcamos que como cristianos, ¿verdad? Y por pararnos por la verdad, por predicar el evangelio, siempre vamos a ser perseguidos. O sea, eso debe ser una segunda naturaleza para nosotros, no debe ser algo que nos va a extrañar, no debe ser algo que nos sorprenda, ¿verdad? Y tampoco, no por eso no vamos a predicar el evangelio, porque vamos a ser perseguidos o porque vamos a ser mal vistos. Incluso acuérdese que todo comienza en casa. Cuando un cristiano, no sé cómo, ¿verdad? Usted fue su experiencia, pero cuando un cristiano es salvo en su propia casa, comienza ahí la persecución. Yo recuerdo que cuando mi hermana, porque ella fue la primera que comenzó a traer que ella creía en otras cosas, ya no como el catolicismo que nosotros habíamos recibido en casa, y ella es la primera que, ¿verdad? Que ella recibió ciertas enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Y ella es la que la veíamos rara, que andaba siempre bien contenta y cantando y todo eso. No entendíamos qué es lo que estaba pasando. Nosotros, al menos yo me acuerdo que yo nunca la perseguí a mi hermana, pero la ignoraba, o sea, decía, esta muchacha está loca, ¿verdad? Por la misma manera, ¿no? Que ella había adoptado las cosas de la palabra de Dios. Entonces entró ella, ¿verdad? Así. Entonces, ahí es donde se considera y comienza la primera persecución en casa, por decir así, ¿no? En el caso del apóstol Pablo, comenzó en el lugar donde iba a destruir a los cristianos. Tenía cartas preparadas, estaba preparada para los que estaban ya allí, incluyendo a Ananías, ¿ok? Ananías, el que le impuso las manos, ¿verdad? Él sabía ya qué es lo que iba a venir a hacer a Saulo en este caso. Y vemos que Pablo de allí, de ese lugar donde estaba preparado para encarcelar a algunos cristianos, ¿verdad? Él se manifiesta como un predicador. Qué interesante, ¿no? Como Dios transforma y, o sea, hace un milagro. Es un milagro poderoso que hizo con Pablo porque esperaba, por ejemplo, acuérdense que Ananías, en la conversación que tuvo Ananías con el Señor Jesucristo, Señor, no sabe de que este es el que nos anda persiguiendo, ¿cómo es que vamos a orar por él? O sea, ¿cómo está eso? Y obviamente, o sea, ya había hecho, o sea, el Señor la obra, pero todavía no le creían al Señor, obviamente. Bueno, no le creían a Pablo lo que estaba sucediendo. Vemos aquí la transformación, algo maravilloso que Dios está haciendo. Vemos en Damasco a Jerusalén, de Damasco a Jerusalén. Acuérdense, de Damasco a Jerusalén. Aquí es donde, ¿verdad?, emprende el camino a Jerusalén. Ahora vemos el plan de conocer a Pedro. Ahí dice, en Gálatas nos dice que él iba a conocer a Pedro, ¿ok? Y que estuvo 15 días con él. Ahora, eso es lo que dice en 1:18 de Gálatas. Ahora, Pablo, convertido a Cristo, viene a Jerusalén enfrentándose con su pasado. Es interesante esto, ¿ok? Porque observen cómo es que Dios, por eso le he titulado Pablo y la preparación de su misión, ¿verdad? Porque esto es una preparación que Dios está haciendo con la vida, con la persona de Pablo.
¿ok? Note que donde estaba a punto de encarcelar a cristianos, ¿verdad? Llega transformado él y comienza a predicar el evangelio. Ahora, de allí es descolgado, ¿verdad? Y él corre porque está siendo perseguido y se va a Jerusalén para ir a ver a Pedro. Me imagino que para este entonces ya Pablo sabía de que Pedro era uno de los cabezas de los apóstoles, ¿verdad? Y entonces vemos que él intenta ir ya definitivamente, es lo que dice en Gálatas, que el plan de irse de Damasco para Jerusalén era ir a ver a Pedro, ¿ok? Y estuvo, dice, con él 15 días. Ahora, cuando esto está sucediendo, sí, yo creo que sin que Pablo estuviera observando lo que estaba sucediendo, lo vemos ya dentro en la escritura que estamos aprendiendo, lo vemos que Dios tenía algo bien especial para Pablo. Y aquí lo está llevando el Señor de alguna manera. Ahorita vamos a entenderlo. Pablo, convertido a Cristo, viene a Jerusalén enfrentándose con su pasado. Vayamos al capítulo 22 de Hechos y el versículo 3. Observe lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer del 3 al 4. Yo de cierto, dice, soy judío, nacido en Tarso. ¿Okay? Esto es lo que es las raíces del trasfondo del apóstol Pablo. ¿Okay? Y dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. ¿Okay? Pero criado, dice, en esta ciudad, hablando de Jerusalén, instruido, dice, a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Ese es el pasado del apóstol Pablo. Note que el Señor está haciendo algo, ¿verdad? Con el apóstol Pablo. Vemos que él va supuestamente a ir a ver a Pedro. ¿Okay? Pero Pedro estaba en Jerusalén, right? Y entonces estamos viendo de que él va para Jerusalén. Pero estamos viendo de que él también ahí dice, aquí se nos enseña que él, dice, nació en Tarso, ¿ok? Pero criado, dice, en Jerusalén. O sea, está hablando en la ciudad de ahí. Y luego instruido, dice, a los pies de Gamaliel. Este fue uno de los instructores, ¿verdad? De la ley que instruyó al apóstol Pablo. Bueno, en este caso, Saulo. Entonces vemos, esta es la trayectoria de él. Ponga atención a lo que está pasando, porque eso es bien importante. Aunque su plan era conocer a Pedro, ¿verdad? Y por medio de este contacto, ganar aceptación entre los hermanos en Jerusalén. Y eso es lo que quería. Pedro es el cabeza, obviamente, conociéndolo a él, obviamente se iba a dar a conocer con todos los demás apóstoles y los demás hermanos. Para que le creyeran que, ¿verdad? Él había sido convertido. Eso nos lleva al capítulo 9 otra vez y veamos el versículo 26. ¿Ok? 9:26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahí está. Vemos que el apóstol Pablo tenía, ¿verdad? Problemas con los varones, con todos los cristianos ahí, y con los cabezas y todo eso. Por eso era importante, ¿verdad?, de ir a hablar con Pedro, para que hablando con Pedro, entonces se abriera la oportunidad de ser aceptados. Eso vemos aquí, número 1, el plan de conocer a Pedro. Número 2, el plan de conocer a los demás apóstoles, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice Gálatas también. Note que esta conexión, por eso, ¿verdad? Aquí en Hechos, no pierda ahí Hechos y Gálatas, porque estamos yendo, ¿verdad? Observando. Note el versículo 19. Bueno, el versículo 18 al final dice, y permanecí con él, hablando de Pedro, 15 días. ¿Ok? Y esta era la primera vez que él veía a Pedro, de acuerdo a la palabra de Dios, y
tener tiempo con él a solas. Imagínense qué tremenda conversación haber sido esa situación con Pedro y Pablo. O sea, Pablo contándole cómo Cristo se le había aparecido, ¿ok? Tratando de entender lo que había pasado, el testimonio de Pablo, y luego Pedro hablándole del testimonio de él al apóstol Pablo. So, precioso, me imagino una tremenda conversación y hablando de los milagros del Señor Jesucristo. En 15 días, tuvieron un buen tiempo, ¿ok? Son 2 semanas. Creo que han tenido una buena conversación, ¿verdad? Por lo menos las cosas que Pedro vivió con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No sé si le haya contado hasta que él le negó 3 veces, no sé, pero de que le estoy más que seguro que Pedro, ¿verdad? Le enseñó, o por lo menos le contó, le compartió los milagros que él vio con Cristo hacerlo. Pues ellos dos como judíos se pueden entender la necesidad de saber quién es Cristo, para poder ellos conectarse, ¿verdad? Por medio de Cristo, de que lo que está pasando con ellos ahorita, que Cristo, el Señor Jesucristo había resucitado, ¿verdad? Y poner todo esto en su lugar. Porque vemos que el apóstol Pablo, después que lee, que escribe, hay mucha lectura hay muchas instancias en las escrituras del apóstol Pablo que habla acerca de los milagros del Señor Jesucristo. Y por eso les estoy comunicando que es posible que esta conversación haya ido de esa manera, ¿no? Entonces vemos que el plan de conocer a los demás apóstoles era también el plan del apóstol Pablo, no solo a Pedro. Note lo que dice el versículo 19 en Gálatas. Pero no vi, dice, a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Imagínense qué privilegio también haber conocido al hermano, al medio hermano del Señor Jesucristo. Por cierto, este versículo es bien importante, ¿verdad? Para aquellos que tienen problema o perjuicio de que María no tuvo otros hijos, ¿verdad? Aquí bien claro dice al hermano, dice el versículo, pero no vi, dice, a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ok, estamos hablando medio hermano, ¿verdad? Porque eso es lo que es, medio hermano, no era. La cosa es de que nos está enseñando el apóstol Pablo de que sí conoció personalmente a Jacobo. Y Jacobo en este caso era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. El único líder de los apóstoles, aparte del apóstol Pedro, fue Santiago, el medio hermano del Señor. Pablo esperaba encontrar algunos más de los apóstoles, pero no fue posible. Recordemos que Pablo aquí en la escritura de Gálatas está escribiendo a las iglesias de Gálatas para confirmarles, ¿ok?, que él no había recibido las instrucciones del evangelio de hombres, sino del Señor Jesucristo mismo, ¿verdad? Acuérdense que eso es lo que está sucediendo en Gálatas, para que recordemos qué es lo que está aconteciendo con el contexto que estamos leyendo. All right. Vemos, él incluso dice, ¿verdad? Y si no dice solo Jacobo, el hermano del Señor. Pablo era verdaderamente un verdadero apóstol del Señor y testifica él de esta declaración en el versículo 20. Note lo que dice. En esto dice que os escribo, he aquí, dice, delante de Dios que no miento. Está hablando de la certeza de lo que está hablando, de lo que está escribiendo, de que él no miente lo que está diciendo. Eso es importante porque el Espíritu Santo de Dios lo hace, ¿verdad?, escribir esta frase y explicar de que los Gálatas deben de creer lo que él les está comunicando, porque no les estaba diciendo cualquier cosa, sino que era la verdad, ¿verdad? Y esto es importante para que le creyeran a él en Gálatas, ¿verdad? En los de Galacia, las iglesias de Galacia,
de que él no era cualquier persona, ¿verdad?, que venía con cualquier mensaje, sino que venía, ¿verdad?, de parte de Dios. Finalmente Pablo conoce a Bernabé y Bernabé lo introduce a los hermanos en Jerusalén. Lo vemos aquí en el capítulo 9 otra vez, vamos allá, Hechos 9 y el versículo 27. Dice ahí la palabra de Dios: entonces Bernabé tomándolo, note que el versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse, pero tenía miedo. Entonces Bernabé, versículo 27, tomándole, dice, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Note, y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Eso nos declara ahí esa frase de entraba y salía. Y el versículo 27, qué lindo, ¿verdad? Se necesita la introducción de alguien, ¿verdad?, a un grupo, a una iglesia, siempre para dar credibilidad de lo que ha pasado en la vida de estas personas, ¿verdad? Y qué importante, porque de la manera que alguien se queda en la iglesia, hermanos, hablando en este tema, en este contexto, es cuando alguien más lo introduce a la iglesia y alguien más lo está ministrando. O sea que no solamente que viene así por solito la persona se va a quedar, no. Alguien que tiene que quedarse administrando a esa persona. Asegurémonos de que en nuestra iglesia, ¿verdad?, todos los hermanos, alguien esté administrándolos, que tenga ese contacto, ¿verdad?, personal con esa persona, ya sea acabando de ser salva la persona, acabando de ser miembro de la iglesia, ¿verdad?, para poder cultivar esa vida cristiana en estos hermanos. Note que Bernabé se tomó de Bernabé para que Pablo fuese escuchado y fuese creído y fuese aceptado. Se tomó que Bernabé lo introdujera. Note lo que dice aquí. Entonces Bernabé, tomándolo, dice, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Vemos que el testimonio del apóstol Pablo, ¿verdad?, fue contado. El apóstol Pablo le contó a Bernabé. Bernabé dice, wow, esto es tremendo, gloria a Dios. Vente, te vamos a introducir, ¿verdad?, con los demás hermanos y los demás apóstoles, y él lo lleva, ¿verdad? Y eso sucedió para darle la entrada y la salida, porque eso es lo que dice el 28. Entonces, estaba con ellos, dice, en Jerusalén, y entraba y salía. Hablaba de que tenía la libertad de ir y venir, ¿verdad? Y todo se tomó porque Bernabé se preocupó de introducirlo, ¿verdad? Y qué importante eso, ¿no? Esa conexión, esa afinación de estar cerca a alguien, un hermano ¿verdad?, en Cristo con otro hermano, y esa afinación, ese acercamiento, ¿verdad? Es importantísimo en el crecimiento y el crecimiento en la fe del otro hermano. Ahora vemos que Pablo, obviamente, acuérdese que él no había sido instruido por hombre, pero necesitaba ser introducido por los hombres en la familia de Dios, ¿verdad? Porque alguien tenía que decir, doy testimonio de que este varón es un verdadero salvo. Y qué importante, ¿no? Note que es importante mostrar de que hemos sido salvos, de que Dios está obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Eso en la iglesia también, ¿verdad? Vamos nosotros a observar estos aspectos. Yo en lo particular, yo veo eso en las vidas de las personas, cómo están creciendo en el Señor, dónde están, dónde estuvieron el año pasado, dónde están ahora, qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Cómo se les puede ayudar a crecer más o a estar más cerca del Señor, ¿verdad? O a tener más celo o a servir o a hacer algo, ¿verdad? Y así cultivar esa vida espiritual de esa alma, ¿verdad? Qué importante. O sea, y no es el trabajo solamente del pastor, sino que todos los hermanos en la iglesia. Note que Bernabé era uno de los líderes, no era el pastor principal de la iglesia, era Santiago. Y Pedro ni siquiera se menciona aquí que él hizo eso.
él estuvo 15 días con él. ¿Qué pasó ahí? Porque él no lo introdujo, ¿verdad? Eso es interesante notar todo eso, pero vemos que Bernabé, Dios lo tenía a Bernabé para ser de bendición a Pablo y así introducirlo a la familia de Dios. Volvamos a Gálatas sin perder ahí Hechos. En Gálatas volvemos a ver en capítulo 1 y el versículo 21, dice, 22, perdón, 22, dice, y no era, dice, conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Aquí estamos hablando ya, las iglesias que estaban cerca de Jerusalén, que estaban alrededor, ¿verdad?, de Jerusalén. Jerusalén podríamos decir, es una comunidad. Judea es otra comunidad. Y entonces se oía hablar del apóstol Pablo y dice, no era conocido de vista, pero se oía hablar de él. Note, la iglesia de la Judea, que eran, dice, de Cristo, versículo 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Qué tremendo, ¿no? Es lo que el Señor le dijo que iba a hacer y exactamente lo que está pasando. Cómo Dios transforma, gloria a Dios por eso. Y su gracia, o sea, la tolerancia de Dios, ¿no?, con nosotros. Yo no sé si usted persiguió, ¿verdad?, a los cristianos cuando usted no era cristiano. Yo me acuerdo, yo pequeñito, pues a mí me inculcaron el catolicismo, y el catolicismo es bien rudo para con los cristianos, ¿ok? El catolicismo es bien rudo. Yo fui parte de eso, ¿verdad? Tiraba piedras a las iglesitas que cantaban y que aplaudían y todo eso, ¿verdad? Nunca supe cuál era la diferencia de ninguna, pero lo que sí entendía de que no eran católicos. Y entonces, por no ser católicos, entonces está esa monosidad, ¿no?, en el corazón de hacer algo en contra de ellos. Yo recuerdo hacerlo. Recuerdo el pastor de esta iglesita, nosotros jugamos en la calle y el grupo de muchachos, o sea, me imagino que todos éramos católicos, porque en la manera que mirábamos a este pastor, él siempre se vestía de blanco, andaba de camisa blanca, pantalón blanco, y nosotros le hacíamos burla, le aventábamos piedra. Cuando estaban cantando, nosotros pasamos gritando, o sea, así en la puerta. Nosotros, en cierta manera, perseguíamos, o sea, imagínense los disturbios que nosotros producíamos, ¿verdad? Los jóvenes ahí, era tremendo. Y por supuesto, y eso es pura ignorancia, ¿verdad? Pura ignorancia, no sabemos qué es lo que está pasando, no entendemos. Y yo creo que a veces la persecución así es. La gente, como no saben defenderse, solo lo que hacen es enojarse. Entonces, no tienen un buen argumento para poder, por decir, callar a un cristiano por lo que él practica. No tienen un argumento. Un católico no tiene argumento, no conoce la Biblia. Ahorita les están enseñando algunas cosas, pero no en la manera que el cristiano estudia la palabra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, siempre va a haber esa persecución, ¿verdad? Esto es real. Vemos aquí que el apóstol Pablo se escuchaba del buen testimonio de él, ¿verdad? No lo habían visto, pero se escuchaba de lo que estaba pasando con él. Entonces, vemos aquí, número 1, dijimos de Damasco a Jerusalén, ¿ok? De Damasco a Jerusalén. Ahora vemos, número 2, de Jerusalén a Tarso, ¿ok? De Jerusalén a Tarso. Vemos ahí en Gálatas 21, note, después fui, dice, a las regiones de Siria y de Cilicia. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Esa palabra después, ¿okay?, bien importante, se refiere del tiempo que Pablo estuvo en Jerusalén, ¿okay?, no del tiempo que estuvo en Damasco, ¿okay?, ni en Arabia, ¿okay?, para que entendamos bien, ¿verdad? Sino que después de que estuvo, dice, en Jerusalén, ¿okay? Se refiere del tiempo que Pablo estuvo en Jerusalén y luego fue a Siria y a Cilicia. Ahora recordemos que
Damasco ha sido la capital de Siria desde que fue fundada aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Hasta ahorita podríamos decir hace 3000 años, de que fue fundada esa nación, Siria. Y la capital es Damasco. Entonces, ahora, Cilicia fue el lugar donde encontramos Tarso. El área de Cilicia es Tarso. O sea, en la parte de Cilicia hay una comunidad que es Tarso, es donde Pablo nació. Entonces, Pablo está hablando aquí de que dice, de Siria y de Cilicia. Ahora, Siria, después de Fidia, las regiones de Siria, que regiones, estamos hablando, ¿verdad? Yendo para Cilicia. Cilicia sería la última, donde iba a parar. Siria es el camino para Cilicia. Él pasa, obviamente, Siria, acuérdense que Damasco, Siria, la capital es Damasco. Cuando hablamos de Siria, está hablando él de toda esa área, incluyendo Damasco. Entonces, ese es el camino para Cilicia, que es donde estaba, donde él había nacido. Volvamos otra vez al capítulo 9 de Hechos y vamos a conectar ya esta última parte. El versículo 29, note del capítulo 9, y hablaba, dice, denonadamente, ahí está la palabra esta. Y hablaba, cuando dice denonadamente, está hablando confiado, ¿verdad? La confianza en el poder del Espíritu, ¿verdad? Y era bien claro los mensajes que él daba. Y hablaba denonadamente en el nombre del Señor, dice, y disputaba con los griegos. Note que hasta qué grado disputaba o discutía. Pero esto dice, procuraban matarle. Discutía estas doctrinas, estas enseñanzas, ¿verdad? Denonadamente, firme, confiado en lo que él estaba enseñando, convencido de lo que estaba enseñando, a tal grado que hasta lo querían matar. Así de firme que estaba con su mensaje, que era amenazado hasta de muerte. Nota el versículo 30. Cuando supieron esto, dice, los hermanos que le llevaron hasta Cesarea y le enviaron, dice, a Tarso. Esto podríamos decir que es la segunda persecución que tiene el apóstol Pablo. La primera fue en Damasco, que lo descolgaron de la canasta, lo querían matar. Viene a Jerusalén y aquí él comienza a predicar, ¿verdad? Tremendamente en Jerusalén, y disputaba con los griegos, dice, pero estos procuraban matarle. Entonces, esto viene a ser otra persecución. O sea que es interesante notar que cuando nosotros, de alguna manera, estamos firmes con el mensaje precioso de Cristo, vamos a mandar un mensaje de arrogancia, porque así se escucha, que el cristiano es arrogante. ¿Que se van a ir al cielo estos? ¿Qué pasó? ¿Qué acaso no? Ellos son santos, no pecan o qué. Y obviamente hay que estudiar la palabra de Dios para entender cuando el cristiano dice, yo me voy al cielo. Pero así, si la gente no entender el contexto del evangelio, dice, estos son arrogantes y así nos creen. Por eso es que caemos mal a la gente. Por eso no somos aceptados. La gente, ¿verdad? Yo recuerdo cuando escuchaba eso, decir, ¿qué se creen estas personas? Que son mejores que nosotros los católicos, así decía, ¿verdad? Y es lo mismo, la ignorancia de la palabra de Dios, y por supuesto necesitamos tener paciencia con los que no saben, ¿verdad? Nosotros que sabemos necesitamos tener paciencia con ellos, instruirles, ¿verdad? A ellos. El otro día, el sábado pasado, estábamos con Jake, fui a tocar puertas y nos encontramos a una chica como unos 16 años de edad,
y le hice la pregunta acerca de su salvación. Me dijo que nunca había escuchado nada de la Biblia, jamás. Nunca había leído la Biblia, no, o sea, no sabía nada. A los que no saben hay que enseñarle. Y yo ahí le di el plan de salvación. En medio estaba yendo del plan de salvación, dándosele, comunicándose lo que no sabía. Incluso así es como yo introduzco a las personas el Evangelio. Yo les digo, mire, esto es una información que se la voy a pasar a usted y usted hace lo que usted quiera con la información. Yo solamente voy a darle la información. Así es como yo, ¿verdad?, me introduzco para darles a la gente. Entonces a la gente le gusta, me va a dar información. Esto indica que no se sienten presionados, sino que van a recibir algo, ¿verdad?, sin presión, que no saben, ¿verdad? Y esa es la idea. Después me di cuenta que ella me comunicó que la persona, o sea, ella estaba comiendo cuando nosotros llegamos, o sea, en el patio estaba ella y estaba comiendo. Entonces ella nos puso atención y por media hora la tuve ahí, pero después me dice, necesito terminar mi comida. Pero le dejé cosas que ella no sabía y que ahora están ya y que ella podría considerar ya que no es una ignorante, ¿verdad?, del Evangelio. Y qué importante, ¿no?, cuando comunicamos esto. Eso es una tremenda bendición. Pero es difícil cuando la gente no quiere, no quiere. Vemos aquí que es interesante notar cómo Dios permite a Pablo ir, y aquí está, eso es lo que quiero enseñarle, ir en forma retrospectiva hasta el lugar de su nacimiento. Quiero que observe lo que ha sucedido aquí. Acuérdense, la preparación para la misión de Pablo. El Señor lo saca de donde él fue salvo, fue salvo yendo a Damasco, fue salvo. Lo lleva el Señor a Arabia, lo regresa donde tenía planes para incriminar y perseguir a cristianos. Note, de ahí lo regresa a Jerusalén, donde él se crió. Bien interesante, ¿no? Y aquí está dándose a conocer y está hablando de su testimonio porque pues, no le creen, ¿verdad? A eso le llamo en retrospectiva. O sea, que lo llevó de regreso el Señor, ¿verdad?, donde él había nacido. En cierta manera, es la forma que el Señor usa a los que él mismo salva. Y quiero enseñarle esto en la palabra de Dios. Vaya por favor a Marcos capítulo 5, versículo 19. Aquí vemos en una instancia, dice aquí la palabra de Dios, al entrar, mas Jesús no se lo permitió. Bueno, le voy a leer el versículo 18, no está aquí en las notas, pero se lo voy a leer. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. El Señor acababa de sacarle un demonio, ¿verdad?, a esta persona. Versículo 19, mas Jesús dice, no se lo permitió. Él le pedía, Señor, déjame estar contigo, ¿verdad? Y él dijo, no se lo permitió, sino que esto fue lo que le dijo. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es lo que el Señor le dice a este varón, que se fuera con los suyos. Ahora vayamos a Lucas, capítulo 8. Lucas 8. Y el versículo 39. Nos instruye aquí el Señor, note, lo mismo, el versículo 38 le voy a leer. Y el hombre de quien habían salido los demonios, aquí ¿verdad?, le rogaba, dice, que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo lo siguiente, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, note, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Note que es interesante de que él no solo se fue a su casa, pero a la ciudad se fue. No solo a su casa, pero a la casa de su ciudad. A la ciudad de su casa. Se fue a llevar el precioso evangelio. Note que esto es consistente el Señor con el evangelio. Vayamos a Hechos capítulo 1. Y aquí está. Y con esto cerramos aquí
este es el mensaje. Note el capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y note, y me seréis testigo, dice, en Jerusalén. Esta es casa, casa. Y me seréis testigo en Jerusalén, casa, en toda Judea, ¿okay? En Samaria y hasta lo último de la tierra. So, el Señor dice, ve primero a tu casa. ¿Okay? So, eso es interesante notar porque yo recuerdo cuando fuimos salvos con mi esposa, nosotros, ¿verdad? Siempre nos íbamos a ganar almas a la iglesia, ¿no? En Lancaster, todos los sábados salíamos a ganar almas, teníamos las convicciones de ganar almas, pero nosotros siempre platicábamos con mi esposa y decíamos, oye, pues nuestra gente, ¿quién les va a ir a decir a ellos si ya no hay nadie que, como nosotros, que les estamos diciendo del evangelio? Y nosotros hicimos un plan con mi esposa, que íbamos a agarrarnos unas vacaciones exclusivamente para ir a compartir con nuestras familias, con la familia de mi esposa y con mi familia. Okay, so hicimos una incursión, o sea, de nosotros como familia, ¿no? So nos fuimos, no llevamos ni a los niños, no me acuerdo si llevamos a los niños, no me acuerdo, pero sí nos fuimos y fuimos específicamente a hacer este trabajo. Yo me fui con mis tías, con mis primos, ¿verdad? A llevarles el precioso evangelio, nos llevamos Biblias, porque después del evangelio necesitamos dejarles palabra de Dios para que se alimenten, ¿verdad? No solo de darles el plan de salvación, sino que darles la palabra de Dios y que se quedaran por lo menos estudiando la palabra de Dios hasta que ellos encontraran un lugar donde, ¿verdad? En ese entonces obviamente no podíamos referirnos a ninguna iglesia, ¿verdad? En San Salvador ahora ya tenemos pues el hermano Callejas, está allí, podemos referirlo a él, y hay otras iglesitas por ahí que han sido, parece que se han establecido como fundamentales, pero ahí en San Salvador, solo la que yo conozco es el hermano Callejas. Por eso, más de 8 años allá, el hermano está haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Pero es difícil la obra en el centro de San Salvador. Es difícil. Pero ahí está. Tiene ya, el hermano va a cumplir, parece que 8 años, va a cumplir en marzo. Cumple 8 años de estar allá, haber estado allá. Eso es lo que hicimos. Nos fuimos a dar una vuelta, ¿verdad? Yo reuní a mis familiares, les damos de comer, compramos comida y después de la comida, ahí mire, dándoles el precioso evangelio. Con los familiares de mi esposa, ellos vivían en lugares así, bien secluidos, porque ellos viven en el campo, algunos de ellos. Y nos encontramos que una tía vivía aquí, que otra tía vivía por allá, y otra por allá, y así llevamos el precioso evangelio, llevándoles y compartiendo el evangelio con todos sus seres queridos. En nuestra encuesta, ese tiempo, cuando nosotros nos regresamos, habíamos ganado 52 personas para Cristo. Mis familiares y algunos familiares de mi esposa, ¿verdad? Y les dejamos Biblias e hicimos nuestra parte. Esto es lo que Dios nos enseña, que vayamos primero a nuestra casa. Antes de yo ir, ¿verdad? A predicar, por ejemplo, como pastor o como pastor de una iglesia, primero fui a mi casa, fui a la casa de mi esposa y compartir con ellos. Fui con mis amigos, ¿verdad? A compartirles el evangelio. Y hablé con ellos, o sea, ellos me conocían como yo era antes. Entonces, cuando ellos escucharon que llevaba el precioso mensaje del Señor, no me evadieron, todos me escucharon muy contentos, ¿verdad? De que Dios estaba obrando en mi vida y que me miraban, ¿verdad? Cambiada mi vida y todo eso. Entonces, yo le animo a usted, ¿verdad? Si usted está tiene familiares que todavía no han sido salvos y usted tiene sus documentos y puede salir del país, necesita hacer planes. Y si usted está en planes de agarrar sus documentos, ponga en sus planes esto y Dios lo va a bendecir mucho. Porque note que este es el plan de Dios. Lo hizo con Pablo. El Señor lo llevó hasta el lugar de su nacimiento para que supiera, porque pues a Pablo lo conocían, que era un fariseo, que era, ¿verdad?
celoso del judaísmo, y ahora estaba predicando a Jesucristo resucitado. Totalmente diferente. So, el Señor así lo que hizo, le dijo al endemoniado, vete a tu casa y diles lo que Dios ha hecho contigo. Eso es bien claro. Y aquí bien clarito nos dicen Hechos de que el Señor vayamos primero a Jerusalén. Okay. So, al pueblo, a los discípulos le dice, vayan primero a Jerusalén. Y Jerusalén es en sí el tipo de casa. Jerusalén es el lugar donde, ¿verdad? Que es el centro, es la capital, ¿verdad? De Israel. Y después dice a Judea, en que está hablando de lo más allá. Después dice a Samaria, es más allá de Judea. Y ahora dice el Señor, y hasta lo último de la tierra. ¿Okay? So, en todo el mundo. So, pero se comienza en casa. So, ¿ha comenzado usted a llevar el evangelio en su casa? So, a veces es necesario quizás llamar por teléfono. Yo he compartido el evangelio por teléfono cuando no he compartido en persona con las personas. Porque sí se podría hacer llamadas. Ahora hay FaceTime. Ahí pueden estarse viendo el uno con el otro si tienen un teléfono smartphone, ¿verdad? Para poderse ver. Sí, o sea que no hay límites ahora de cómo se puede compartir el evangelio. So, aquellos que no han compartido el evangelio todavía, teniendo toda la tecnología que existe, esa es negligencia. ¿Ok? So, si no puede ir, pero puede llamar. ¿Ok? So, asegúrense de hacer, ¿verdad?, su trabajo. Pues Dios así lo manda, ese es el Señor así lo manda. Y viera qué rico se siente, bien precioso cuando uno ha cumplido con su familia. ¿Ok? Entonces ya podemos abrir, o sea, claramente llevar el precioso evangelio a cualquier persona, porque sabemos que nuestra familia ya escuchó el evangelio. Hay de ellos si nos siguen, ¿verdad? Entonces eso es importante. So, para terminar, el propósito final de cada persona salva debe de ser para que Dios sea glorificado en esa persona que ha sido salva. Para terminar, vayamos a Gálatas 1:24. Note que el apóstol Pablo, hablando de él, la gente hablaba de él, no lo conocían. So, me imagino que él se aparecía en los lugares, en las sinagogas, ¿verdad? Y la gente decía, no, este Saulo que nos perseguían, era un tremendo perseguidor, un criminal, pero ahora predica el evangelio. Y me imagino que él escuchaba cuando estaban murmurando eso, cuando él andaba por esas sinagogas y escuchando. Y note lo que dice el versículo 24, es lo que dice aquí en Gálatas 1:24, dice, y glorificaban, dice, a Dios en mí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Es un precioso testimonio. Glorificaban a Dios en mí. El versículo 23 dice, solamente oían decir, dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que está, dice que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Déjenme hacerle esta pregunta. ¿Glorifican los impíos o las personas del mundo o los hermanos a Dios en usted? Esa es una buena pregunta. Y glorificaban, dice, a Dios en mí. O sea, decían, wow, gloria a Dios por lo que Dios ha hecho con Pablo. ¿Pueden decir eso los que lo conocen a usted? Gloria a Dios lo que Dios ha hecho con Salvador. ¿Pueden así decir de usted? Y espero que sí, ¿verdad? Ese es el fin. El fin es de que Dios sea glorificado en cada uno de nosotros. Amén. So, usted haga su parte y ya ve cómo Dios eventualmente va a elevar su nombre para glorificarse Él mismo. Amén. Ese es un precioso enseñanza que el apóstol Pablo nos da en estos últimos versículos de este capítulo. Espero que haya sido de bendición esto, ¿verdad? Le animo, ¿verdad? Que no seamos cohibidos de hablar del Señor Jesucristo. Créanme, hay mucha gente que está deseosa de escucharle. Y van a haber personas que van a decir no. Van a ser personas que la van a rechazar. Esa es parte, ¿verdad? Del cristianismo. No se preocupe. Ya Dios tiene su pago para cada uno de ellos. Pero usted y yo necesitamos hacer, ¿verdad?, lo que debemos de hacer. La gran comisión y no
no dejar, o sea, no poner nosotros mismos obstáculos para que el evangelio corra y tenga la libertad de correr en su familia, con sus amigos y con cualquier persona posible que usted pueda compartir el evangelio. Dios me los bendiga, pasen feliz tarde.